nosotros le damos la bienvenida a nuestro pastor David Martínez, que va a traer el primer taller de esta sesión. Así que ya cerramos nuestra boca nosotros y le damos paso a David Martínez. Bienvenido, David. Bienvenido. Muchas gracias. Un de aplauso, démosle la bienvenida y lo dejamos a él en este momento. Gracias Génesis y Carlos, me honran y me halagan. Gracias por esas palabras, esa presentación, que no creo que la merezca, pero muchas gracias de verdad. Aquí estamos sirviendo al Señor, que para eso es lo que Él nos ha llamado. Y gracias, de verdad, me da gusto poder verlos acá. Veo también algunos estudiantes de Atkinson, saludos también. Y también espero estar viendo a futuros alumnos de Atkinson. Que el Señor esté llamando en este tiempo, en esta recta final. Así que saludos a todos. Saludos también a Karim. Karim fue un estudiante brillante, ya graduado. Gracias, Karim, por la invitación, por cedernos el espacio. De verdad, muchas gracias. Y yo espero que los minutos que vamos a pasar aquí podamos tener un tiempo que sea enriquecedor. Me dieron un taller o una conferencia, una ponencia que es bastante retadora. ¿Cómo llevar la teología a la práctica? Muy bien. Entiendo que ustedes son líderes de jóvenes, que trabajan con jóvenes. Yo tuve la oportunidad, cuando era miembro de la iglesia, de trabajar con jóvenes. También fui líder de juventud y educación en el territorio norte de Chiapas, cargo que desempeñamos casi por 5 años en esa región. Y ha sido muy enriquecedor el aprendizaje en esos años. Pero el día de hoy me gustaría poner algunas diapositivas aquí para ir rápido. En esta temática de cómo llevar la teología a la práctica, creo que es un tema importante y fundamental. Les voy a pedir que vayan, si tienen preguntas, vayan escribiéndolas en el chat. Las van a poder hacer también ahí abajo si quieren al final. Pero si no, en la medida que yo avance, vayan escribiéndolas, porque al final de la charla voy a tomar unos minutos para contestar algunas preguntas. Si quieren hacerla, como dije, directamente, pues adelante. Y si no, pues pónganlas por ahí para que yo las lea al final. Muy bien. Empecemos por el principio. ¿Qué es la teología? Porque es una palabra que se ha vuelto muy popular últimamente. Y casi siempre se toma para poder, ¿cómo les diré? Para poder justificar alguna posición. Mi teología, o yo tengo una teología, o yo sé teología, y por lo regular se usa para fundamentar o justificar alguna idea o algún posicionamiento. Sin embargo, hay algunas diferentes formas de ver la teología. Y aquí quiero empezar por hablar de aquellas que no son las correctas. A veces cuando hablamos de teología tenemos algunas formas equivocadas de entender qué es la teología y tenemos que partir desde ahí. Por ejemplo, una de las formas tradicionales de entender la teología es que algunos creen que la teología es para explicar la realidad. Incluso algunos teólogos pensaban así en la antigüedad, que la teología explicaba la realidad o explicaba el cosmos. Es decir, si quiero saber cómo es la Tierra, lo busco en un texto. ¿Cuánto pesa la Tierra? Lo busco en la Biblia. ¿Cuánto pesa el Sol? Voy a la Biblia. No, esa es una mala forma de entender el trabajo teológico. Algunos teólogos pensaban que la Tierra era cuadrada. ¿Por qué? Porque en algunos textos hablaba de los 4 puntos cardinales de la Tierra y entonces algunos ahí se basaban para decir que la Tierra era cuadrada y explicar la realidad. Y bueno, cuando comenzó a decirse que la Tierra era redonda, se opusieron. Incluso ustedes van a encontrar hoy que hay un grupo por ahí que dice que la Tierra es plana, que no es redonda, que nos han engañado. Y bueno, lamentablemente hay algunos fundamentalistas religiosos en esos grupos o promoviendo esa parte. ¿Por qué? Porque entienden que la teología, su trabajo es explicar la realidad. Por ejemplo, otros basados en Josué, ¿se acuerdan cuando Josué le dice, está peleando en una guerra y le dice, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón? De ahí se tomaban para decir que el Sol giraba alrededor de la Tierra y no al revés. Y bueno, cuando se empieza a hablar del heliocentrismo,
empezó a haber una pugna con la iglesia, de decir, no, la fe nos las están atacando, y entonces algunos que leían el texto decían, entonces no es el sol, he vivido engañado, ya no creo en Dios. Entonces, ¿por qué? Porque han creído que la teología es explicar la realidad. Otros, por ejemplo, sumando los años de personajes bíblicos, particularmente de Génesis, llegan a la conclusión que la Tierra tiene 6.000 años de existencia, porque suman los años que tiene Melquisedec con su hijo, con su nieto, y entonces van sumando y dicen, son 6.000 años, pero la ciencia dice que tiene millones de años. No. La Biblia dice que 6.000 años porque, otra vez, el concepto que la teología es para explicar la realidad. Entonces, es importante entender que la teología no es esa, no es su tarea. Ahorita vamos a ver qué es. Otra de las formas de entender la teología es que algunos creen que la teología está para responder a todas las preguntas que la gente tiene. De cualquier cosa. Por ejemplo, ¿tienen cabello los demonios? ¿Qué sé yo? No sé si tienen cabello o no. Pero usted estudió teología. Sí, pero yo no vine al seminario a estudiar si los demonios tienen cabello o no. ¿Sí me explico? O preguntas de todo tipo que a veces surgen de vacíos que tiene la Biblia, que no las aborda, y a veces piensan que quien hace teología o quien estudia teología entonces debe saber todo, ¿ok? Todo. ¿Cuánto miden los ángeles, hermano? Me preguntó alguien. ¿Cuánto miden de estatura? Si tienen 2 metros, y le dije, no, pues no sé, eso no lo sé yo. No lo sabe, y no que usted estudia teología. Bueno, sí, pero a veces creemos que estudiamos teología para explicar todo, incluso lo de Dios. Y bueno, una de las máximas de la teología es que Dios es un misterio. De hecho, cuando a mí me preguntan que cuál es mi expresión favorita para Dios, mi expresión favorita para Dios es esa, es un misterio, es el misterio, como le llamó mucho la teología clásica. Es un misterio porque por más que lo estudiemos, realmente no logramos descifrarlo, no logramos comprenderlo, sigue siendo un misterio para nosotros. Lo conocemos por fe, ¿okay? Y aún así el apóstol Pablo dice que vemos por espejo, vemos oscuramente, pero cuando estemos allá veremos cara a cara, pero mientras estemos aquí, Dios sigue siendo un espejo. Entonces, la teología no está para desentrañar los misterios de Dios o de la existencia, ¿okay? No es su trabajo. ¿Qué es la teología entonces? Déjenme darles algunas definiciones que a mí me gustan. Les voy a mostrar 3, si no mal recuerdo. La teología puede definirse como la ciencia en la que la razón del creyente, guiada por la fe teologal, se esfuerza en comprender mejor los misterios revelados en sí mismos y en sus consecuencias para la existencia humana. Esto dice José Morales Marín. Es una ciencia en que se razona, ¿sí? Pero al mismo tiempo se razona sobre el misterio y cómo eso tiene consecuencias para la vida. Eso es hacer teología. Es decir, teología no es saber si los ángeles son rubios o son morenos, sino más bien cómo el misterio de Dios se relaciona con nosotros en la vida práctica, que es lo que Dios nos está mandando a hacer, cómo Dios se revela y se manifiesta en un mundo como en el que vivimos. Otra definición, esta es mi favorita de hecho de todas, es la del teólogo Karl Barth. Dice Karl Barth que la teología es la reflexión que la Iglesia hace a la luz de las Escrituras sobre su misión en el mundo. Es decir, hacer teología es preguntarnos desde el texto cuál es la misión de la Iglesia en el mundo hoy. Y eso es fundamental. A veces en algunos debates o intercambios que tengo con algunos reformados, que los quiero mucho, bautistas, presbiterianos, metodistas, es que se quedaron en el siglo XVI. Algunos todavía viven peleando si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Saben cuántos años? ¿Saben cuándo empezó eso? En el siglo XVI. 3 siglos peleando eso, escribiendo. Y no lo sabemos en realidad. ¿Sí me explico? Entonces algunos están peleando si la salvación se pierde o no se pierde, cuando en realidad ese no es nuestra función como teólogos hoy. Hoy tenemos que preguntarnos no si la salvación se pierde o no se pierde, sino por los problemas del mundo. ¿Qué está diciendo la Iglesia sobre el COVID? ¿Cómo evalúa la Iglesia
esta pandemia? ¿Qué está diciendo la iglesia sobre la contaminación, sobre los problemas ambientales? ¿Qué está diciendo la iglesia aquí en México sobre la corrupción, el narcotráfico, todos esos problemas que nos aquejan? ¿Ok? No podemos nosotros como iglesia estar en las nubes construyendo castillos en las nubes, ¿sí? Y no estar interesados por los problemáticos. Es decir, un teólogo no es quien sabe textos para defender si la salvación se pierde o no se pierde, si somos predestinados o no somos predestinados. Un teólogo hoy es capaz de dialogar desde el texto y hablando lo que Dios dice a las diferentes problemáticas que está sufriendo el hombre de hoy. Y aquí déjenme contarle un chiste de Justo González que suelo contar muy a menudo. Dice Justo González, en una clase que tuvimos con él hace muchos años, que dos hombres se subieron en un globo aerostático y dijeron, mira, aquí hay un globo, dijeron, ¿tú sabes operarlo? No, dijo, pero es fácil, solo se enciende ahí la llama y subimos. Y se subieron. El problema es que ya cuando estaban arriba se dieron cuenta que no sabían cómo bajarlo. Y dijeron, híjole, ¿y ahora cómo nos bajamos? Ya tenían una altura muy elevada. Y el globo pues siguió subiendo hasta que llegó un punto en que se detuvo y dijeron, ¿y ahora cómo vamos a bajar? Pues no sabemos. Pues ni modo, dijo, esperemos hasta que se acabe el gas. Y aparte que la ley de la física haga su trabajo, porque todo lo que sube tiene que bajar. Así que el globo empezó a avanzar y se los llevó, quién sabe por dónde, qué lugares. Y al paso de las horas y las horas, el globo empezó a descender. Cuando el globo iba a una distancia ya que se podía ver las casas, entonces dijeron, ¿dónde estaremos aquí? ¿Ves ese pueblo? Sí, es un pueblo, pero ni idea dónde estemos. Bajó un poco más el globo, ya casi rozando el techo de las casas de aquel pueblo. Entonces uno de los que iba en el globo le dijo, mira, mira, ahí hay un hombre que va caminando, grítale y pregúntale dónde estamos. Así que el que está arriba le dice, oiga, ¿dónde estamos? Y aquel hombre le dice, pues en un globo. Los que iban en el globo se quedaron viendo y se empezaron a reír y dijeron, oye, ¿qué respuesta nos dio este hombre? Dice, que estamos en un globo. Y le dice el otro, yo creo que ese hombre es teólogo. ¿Y por qué? Le dice el otro. Porque lo que nos dijo es cierto, pero no nos sirve para nada. Entonces, a veces la iglesia lo que dice es cierto, pero no sirve para nada al mundo de hoy. Y tenemos que tener cuidado con eso. Por eso a mí me han metido en discusiones. Una vez estaban peleando uno en las redes y me etiquetaron, profe, venga a arreglar este problema. ¿Verdad que no somos predestinados? Yo no voy a perder, no me etiquete usted si se mete en un problema de esos. No le voy a contestar, no voy a perder mi tiempo. ¿Ok? Hay otros problemas. A mí, al mundo, ¿en qué le sirve decir que somos predestinados? No, yo estoy diciendo que esto no sea importante. Estúdielo, tome un curso sobre eso. Pero la iglesia está llamada a atender otro tipo de problemáticas. A mí me gusta meterme más en discusiones que hablen sobre otras realidades que estamos viviendo, sobre problemas serios que estamos sufriendo, sobre el maltrato a la niñez. Sonora, ¿sí saben ustedes que Sonora tiene el índice de maltrato a la niñez más alta? ¿Lo sabe esto la iglesia? Que aquí es donde más se maltratan niños. Entonces, ahí es donde nos interesa estar. ¿Y qué dice Dios acerca de eso? Por eso es la reflexión que la iglesia hace a la luz de las Escrituras sobre su misión en el mundo. Justo González, el que cité hace un momento en una conferencia, dice, la función de la teología es criticar en el sentido bueno y corregir la vida y la proclamación de la iglesia. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le hace muy fácil descarriarse y olvidarse de sus principios fundamentales. Y cuando estoy hablando de sus principios fundamentales, no estoy hablando de su carga doctrinal, porque a veces muchos empeñados en hacer teología se convierten en defensores de la doctrina. No estamos hablando en defensores de la doctrina, que a veces hay que hacerlo. Estamos hablando de que la iglesia es ser sal y luz en un mundo que se pierde. Esos son los principios de la iglesia. ¿Sí? A eso ha sido llamado a la iglesia. Incluso yo a veces he criticado mucho el templocentrismo, porque la iglesia no fue llamada a idolatrar el templo, es más que eso. Y a veces olvidamos que la iglesia primitiva no creció en el templo, es más, no tuvieron templos. Tuvieron templos hasta el siglo III, IV, cuando empezaron a edificar. O sea, 400 años después que nació la iglesia, apenas empezaron a tener templo. Y curiosamente, en los 400 años que la iglesia no tuvo templo, fue cuando más creció. Entonces, hay que conectarnos con nuestros principios fundamentales.
Hay que conectarnos con la razón de ser iglesia. Hay que preguntarnos por qué estamos aquí. ¿Qué es lo que la iglesia es llamada a hacer en este tiempo? ¿Okay? Entonces, eso es lo que quiero mencionarles, ¿no? Y siguiendo en esta línea, la teología en esencia no es teórica, es práctica, porque se dirige a la obediencia de los cristianos a la palabra de Dios. Entonces, la teología no es aprenderse conceptos, no es aprenderse principios, no es aprenderse doctrina, es aprender obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios nos está marcando, a lo que Dios nos está diciendo, que es lo que quiere el Señor que hagamos en este tiempo, que es lo que quiere Dios que digamos en este tiempo. Entonces, la teología, por lo tanto, no es para yo saber, ¿ok? Y créanme que yo soy un defensor del conocimiento y del estudio, me encanta. Aquí están mis estudiantes que siempre los animo a saber, a investigar, a conocer, pero ese no es el fin de la teología. ¿Okay? Ese no es el fin, no es para que yo sepa cosas, no es cuestión de información, es cuestión de formación. Y aquí están mis alumnos que no me dejarán de decir, les digo, si la teología que estudiamos no les ayuda a ser disciplinados, a ser comprometidos con Cristo, no les ayuda a amar, no les lleva más allá, ustedes no estudiaron teología. ¿Okay? Porque la teología nos cambia la vida, nos compromete con el Evangelio, trata aquellas cosas. Y después de la teología seguimos siendo orgullosos, vanagloriosos, amantes del dinero y tantas cosas más, pues perdimos el tiempo. ¿Okay? Porque la teología es en esencia formación. ¿Okay? Es eso, no es conocimiento, no es saber conceptos. ¿Okay? Aunque es importante saberlo, pero no es el fin. Ahora, a nosotros los pentecostales a veces escuchamos gente que dice, no, yo no necesito teología, yo predico en el nombre del Señor, qué teología ni qué nada, yo no tengo teología. Bueno, déjeme decirle que todo el mundo tiene una teología. Todos. Si usted cree en Dios, ya está haciendo teología. Si cree que Jesús murió en la cruz del Calvario, ya está haciendo un tipo de teología, porque ya está reflexionando sobre un personaje histórico que se llamó Jesús, está reflexionando en un libro que él no escribió, que lo escribieron sus discípulos, y que ahí dijeron que era el Hijo de Dios. Entonces usted ya, al aceptar una serie de credos y una serie de elementos, ya está haciendo una teología. Es más, no te dice ser cristiano. Hay gente que no es cristiana y hay por ejemplo, una corriente que se llama teología natural. Y la teología natural es gente que no cree en la Biblia. Cree en Dios, pero no cree en la Biblia. Porque todos tienen una teología. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que dicen que no tienen teología? Lo que pasa es que quizás no la reflexionan cuidadosamente. Es la diferencia. En esos casos, lo que sucede no es que no tienen teología, sino que tienen una mala teología. ¿Sí me explico? Entonces, y apréndanse esta premisa. Anótenla, como le digo a los alumnos, con letras de oro. Una teología entre menos consciente, más mala es. ¿Okay? Y por favor, grábenselo esto como una premisa. Una teología entre menos consciente, más mala es. Es decir, entre menos me dedico y reflexiono qué es lo que creo, más peligroso me vuelvo. Por eso es que las sectas y los sectarios promueven la no reflexión, ¿sí? No pienses, no lo reflexiones, no te preguntes, no cuestiones nada, no, y eso se vuelve peligroso, preocupante. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Ahora, miren bien, hablando de nosotros exclusivamente aquí, ¿qué teología debemos de practicar? A mí me ha llamado la atención un fenómeno aquí en Sonora desde que llegué. Y me he dado cuenta mucho la influencia que tienen algunas corrientes teológicas como la clásica, como dije, las reformadas principalmente. Y no es que sean malas, venimos de ahí. Ahí estuvieron las bases. Martín Lutero, que fue el primer reformador, sentó las bases. Y nosotros como Iglesia de Dios pertenecemos al grupo de los pentecostales, que curiosamente se burlan ellos de los pentecostales. Porque a los pentecostales nos pasa como a los musulmanes. Algunos escuchan hablar de musulmanes y piensan que son terroristas. Y no, señor, los musulmanes no son todos terroristas. Hay una ala radical que es terrorista, pero no significa que en esencia los musulmanes sean terroristas. ¿Sí me explico? Eso hay que dejarlo
Claro, ¿ok? No, que sí son terroristas, bueno, pero en esencia no lo son, si tiene un ala radical. Lo mismo nos pasa a los pentecostales. Escuchan la palabra pentecostal y piensan que nos vivimos revolcando en el suelo, echando espuma de la boca, y nos ligan con una serie de cosas que no son adecuadas, y a veces hasta hay burlas hacia los pentecostales. Pero no somos así. ¿Sí me explico? De hecho, los teólogos o la teología pentecostal tiene una riqueza muy bonita. ¿Qué es lo que quiero, de hecho, animarles a cada uno de ustedes? A que puedan reencontrarse las nuevas generaciones con la teología pentecostal. Nuestros padres vivieron el pentecostalismo por experiencia. ¿Cómo? Pues muchos de ellos llegaron a la iglesia porque estaban enfermos o tenían problemas y fueron sanados. El Señor los tocó, llegaron a la iglesia pentecostal. ¿Por qué? Porque el pentecostal predicaba en todo tiempo. Y entonces llegaron a una iglesia, fueron sanados o les ayudaron en sus problemas y se convirtieron al evangelio y llegaron a una iglesia que hervía en el poder del Espíritu y se hicieron pentecostales. Ahora, el pentecostalismo es un fenómeno mundial porque crece a un ritmo de 500 millones, actualmente tiene 500 millones de personas en el mundo. Es decir, los pentecostales somos en este momento la fuerza más poderosa evangélica en el mundo. ¿Ok? Decía un autor, creo que es Donner, si no mal recuerdo, Donner decía, ¿qué sería del cristianismo sin los pentecostales? Quítele al cristianismo sus 500 millones de pentecostales y nos quedaríamos muy pobres. ¿Okay? Pero gracias a Dios por los pentecostales, gracias a Dios por ustedes que son pentecostales. Dense un aplauso ahí porque ustedes son pentecostales, ¿no? A menos que no sea pentecostal, pues no se aplauda, pero dense un aplauso. Ustedes pentecostales son. Usted creció ahí. Pero a veces tenemos que saberlo y tenemos que promoverlo. Incluso esto yo lo predicaba hace un domingo porque necesitamos reencontrarnos. Cuando hablamos de teología práctica, necesitamos reencontrarnos con nuestra teología. Y nuestra teología pentecostal es muy bonita. En primer lugar, porque es una teología cristológica. Y yo espero que ustedes como líderes de jóvenes nos ayuden a recuperar, porque a veces hay espacios donde se va perdiendo, se crean estas rupturas entre los viejitos que hablan en lengua y cantan coros viejitos y los jóvenes nuevos que son revolucionarios, que piensan que no encajan en ese cuadro. Y yo estoy de acuerdo que hayan diferencias litúrgicas. Estoy de acuerdo que hayan diferencias litúrgicas. Que a mí me gusta alabar al Señor de esta forma, pero a los viejitos le cantan coritos del himnario. Está bien, se cabe, porque eso de la música es libre y tiene que ver con otros factores. Pero no deben haber diferencias teológicas. Es decir, no podemos romper con nuestra herencia teológica. Tenemos que afirmarla, tenemos que cuidarla y promoverla. ¿Por qué? Porque esta teología llevó años, costó sangre y es rica, es bíblica. Y en primer lugar, hermanos, nuestra teología pentecostal es cristológica. El centro de nuestra teología pentecostal es Cristo. ¿Okay? Es Cristo. Siempre va a ser Cristo. Y desde ahí, incluso nosotros que tenemos 14 puntos, son estos 5 puntos que voy a explicar distribuidos en 14 puntos doctrinales. Pero esa es cristológica. Y aquí quiero repasarla junto con ustedes porque quiero invitarles a que cuando hagamos programas, cuando creen proyectos, cuando creen cultos, cuando desarrollen eventos, no se olviden de que somos pentecostales y que promovemos una doctrina pentecostal, una teología pentecostal que debe ser practicada y vivida, que debe ser encarnada. ¿Sí me explico? Porque no hay nada más triste que una iglesia que tiene teologías no reflexionadas. No hay más peligroso que líderes que no tienen una teología reflexionada, ¿sí? Afirmada. Y no les estoy diciendo que las crean. Yo siempre he dicho, hay que cuestionar todo. Y esta teología, cuestiónenla. Y van a darse cuenta que tiene mucho de fundamento bíblico y mucho de arraigo en la palabra del Señor. Pero a grandes rasgos, nuestra teología pentecostal, y pongo el fuego, ¿no? Porque son los símbolos del Espíritu, y la paloma, que son símbolos, ¿eh? ¿Ok? Son símbolos. No voy a llevar un fuego a la iglesia para quemar a la gente, para que sí. No. Son símbolos. Y acuérdense que un símbolo, ¿ya? Es una realidad tangible que nos coloca o
nos conecta con una realidad abstracta, que es muy difícil de explicar, pero real. Les pongo un ejemplo. Nuestra bandera es un símbolo, no es un signo. Siempre le digo cuando explico esto a las personas, si usted va a los Estados Unidos, que son un poquito más nacionalistas que nosotros, y rompe un semáforo porque se aburrió que estaba en rojo, usted se enojó, se bajó del carro y agarró el semáforo y lo pateó y lo rompió, le van a detener, le van a multar y le van a poner una multa por daño a la propiedad pública, y a lo mejor va a tener que pagar el semáforo y le van a dejar libre. Pero vaya a la plaza de Washington, tome una bandera de los Estados Unidos, compre en la papelería una bandera de papel que le cueste $1 y vaya a la plaza y quémela públicamente. ¿Qué va a pasar ahí? No le van a cobrar la bandera. Probablemente lo acusen de terrorista. ¿Quién sabe de cuántos cargos? ¿Sabe por qué? Porque usted ha atentado contra un símbolo patrio. ¿Ok? Entonces la bandera es un símbolo que nos transmite, nos traslada a una realidad abstracta, pero real. Entonces cuando hablamos del símbolo del espíritu, como el fuego y la paloma, hay que entenderlo como símbolo. Nos transmite a una realidad abstracta. El espíritu no es una paloma. Eso hay que entenderlo, no es una paloma. Es un símbolo. ¿Qué pasa con el fuego? Que nos remite a una realidad abstracta. Pero en nuestra teología pentecostal hay 5 puntos que son importantes y voy a ir rápido por el tiempo. Número 1, en nuestra teología creemos que Cristo salva. ¿Y saben qué, hermanos, jóvenes, líderes? Si queremos ser teólogos prácticos, tenemos que conectarnos con esto y tiene que ser una prioridad en nuestras agendas. Nosotros recibimos un evangelio heredado y gracias a Dios por eso. Ya nacimos en una iglesia hecha y formada. Y yo siempre le he dicho que somos nosotros unos pigmeos, unos enanos, parados en los gigantes que nos antecedieron. Cuando el evangelio llegó a México, mucha gente lo pagó con su vida. Fueron perseguidos, fueron golpeados porque predicaban el evangelio. Porque México era un país altamente católico y perseguía a todo grupo que no lo fuera o llegara con una secta. Y muchos de esos predicadores fueron golpeados, muertos, ¿sí? Incluso fueron expulsados de sus territorios, de sus lugares. Nosotros no podemos negar ese legado. Tenemos que seguir predicando a tiempo, afuera de tiempo. Cristo salva. Tenemos que tener esa cosmovisión teológica de que el mundo está perdido y necesita ser salvado. Pero la salvación como una realidad holística, no solamente salvando almas y llenando el cielo de almas. La salvación es una transformación de la existencia, es el metanoia, es el cambio, ¿sí? Es el cambio radical, nos cambia la forma de pensar y nos cambia la forma de actuar. Cuando hablamos que Cristo salva, no es que nos salva nomás del infierno, nos salva de nuestra forma de pensar, salva nuestras emociones y sentimientos quebrados, salva nuestro cuerpo enfermo. Es una realidad completa y holística y tenemos que anunciarla en todo tiempo. Pero también en nuestra teología creemos que Cristo sana, ¿sí? Por eso oramos por los enfermos. Y nosotros como pastores cada semana estamos orando por enfermos. Hemos ido a hospitales a orar por los enfermos. Hemos ido a las casas a orar por los enfermos. Bueno, antes de la pandemia. Ahorita no andamos ahí exponiéndonos. Pero tomamos el teléfono y hablamos para orar por los enfermos. Ustedes como líderes tienen que tomar la autoridad de Dios y orar por los enfermos. ¿Ok? Y dice, hermano, pero es que para orar por los enfermos tengo que ayunar 40 días y 40 noches. Tome la autoridad del Señor. ¿Ok? Y va a ver que el Señor le va a respaldar. Vaya donde está la necesidad, métase donde está el enfermo y ore por él. Y va a ver que el Señor le va a respaldar. Por eso me gusta el texto de la Gran Comisión. Vayan y prediquen el evangelio. Y estas señales seguirán. Les van a seguir las señales. Pero no nos van a seguir en el templo, no nos van a seguir desde la casa. Nos van a seguir cuando nosotros salgamos hacia afuera. ¿Ok? Cuando salgamos hacia otros lugares. Cuando vayamos, y no podemos dejar de practicar esto, que Cristo sana. Me encanta el Salmo 103, Él es el que perdona todas tus iniquidades, pero también el que sana todas tus enfermedades o todas tus dolencias, como dice otra versión. Y esto es parte de nuestra teología.
¿Sabe que por esto mucha gente se ha convertido para los pentecostales? Porque mientras los católicos y los reformados no andaban como nosotros orando por los enfermos, el pentecostal sí, porque lo cree en su teología. Porque creen lo que dice Isaías, que mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. No hay que perdernos ahí. Cristo bautiza con su Espíritu Santo. Es importantísimo. En nuestra teología pentecostal es una experiencia transformadora, es una experiencia real. Y tenemos que promoverla. Tenemos que vivirla como experiencia. ¿Sí? Como experiencia. El pentecostalismo y la experiencia con el Espíritu no nació en este siglo, en el siglo XX. Ha estado siempre presente y el Espíritu ha querido interactuar con los seres humanos. Pero somos bautizados con el Espíritu no para estar hablando en lenguas día y noche, aunque esto es parte fundamental de nosotros, sino para desarrollar los dones y el fruto del Espíritu. Para eso somos llamados. Número 4, Cristo santifica. ¿Sí? Esa es parte de nuestra teología. Somos llamados a ser santos. Es cierto que muchas veces el pentecostalismo redujo el significado de santidad, o como dice aquí, aparecieron algunos reduccionismos. Y la santidad tenía que ver con si te ponías falda o pantalón, si usabas arete o no usabas surete, qué sé yo. Y obviamente eso no es la santidad. La santidad, hermanos, me gusta esta definición. Para nosotros los pentecostales, la santidad es un reordenamiento de la humanidad caída dentro de la esfera de esta vida. Es cierto que no involucra estar exento de las debilidades o las tentaciones, pero sí incluye un crecimiento que nos lleva más allá del pecado. Y digo esto porque hoy se ha tomado el Evangelio como justificación para no cambiar. ¿Sí me explico? Hay gente que va diciendo, pero es que soy débil, es que soy humano, y se quedan atrapados en círculos viciosos. Ahí viven. Cayendo y pecando, pecando y arrepintiéndose y pecando. Y entonces crean círculos viciosos, así como hay relaciones tóxicas, que está muy de moda ahorita, también hay cristianismos tóxicos, atrapados en círculos viciosos, no crecen. Y Pablo se enojó con los corintios y le dice que quería darles a ustedes comida sólida, carne, y cuando les veo, me doy cuenta que han pasado años y son bebés todavía. Tengo que darles leche porque no son capaces, tienen años y no han crecido. Así que me asusta, dice el apóstol Pablo. Entonces a veces hay cristianismo, vidas cristianas tóxicas, y la santidad no es para eso. La santidad es un crecimiento continuo, un crecimiento. ¿Okay? Para eso hablamos de la santidad. Creemos que Cristo nos santifica y va reordenando nuestra vida, va transformando nuestra vida, nos va haciendo más fuertes en Él, nos va haciendo más sólidos en Él. Nos va llevando de crecimiento en crecimiento. Entonces, la santidad no es para decir, es que soy débil y por eso peco. Y otra vez, es que soy débil y por eso peco. Es que soy... No, usted es un bebé y que nunca va a crecer. ¿Sí me explico? Entonces, por eso creemos. Y por último, que Cristo viene. Y aquí quiero remarcar eso. Los pentecostales creemos en la segunda venida de Cristo, porque Él lo dijo en reiteradas ocasiones. ¿Ok? Ahí está el pasaje de Mateo 24:44. Estén preparados, porque el Hijo de Hombre vendrá a la hora que menos pensáis o a la hora que no pensáis. Pero ¿saben qué? A raíz de la pandemia, a raíz de algunos acontecimientos, a veces se configuran algunos apocalipticismos peligrosos. Por eso quiero decirles este día que creer en Cristo, que Cristo viene, no significa creer en algunos apocalipticismos catastróficos que algunos entusiastas diseñan. Y les digo entusiasta porque no lo hacen de mala fe, sino porque se cree a veces que ese es el camino. Creer que Cristo viene es más que sumar y restar semanas para establecer una posible fecha del retorno de Cristo. Es más que analizar los colores de la luna, supervisar los movimientos de China, o si está Trump o no está Trump. Eso no tiene nada que ver con la venida de Cristo. Es más, ¿saben ustedes que cuando Napoleón se levantó, en su tiempo pensaron que era el anticristo y se creó una locura en algunos sectores evangélicos? Ya el anticristo llegó, está invadiendo Europa, todo apunta a él. Pasó y no era. Cuando Hitler se levantó, lo mismo, empezaron algunos movimientos que ahora sí, ya Cristo viene. Entonces, creer que Cristo viene no es para eso. Los pentecostales no estamos llamados
a hacer eso. Creer que Cristo viene es precisamente para darnos esperanza, para darnos consuelo y para entusiasmarnos que Él viene. Y como lo decía hace unos días, creer que Cristo viene es en realidad una denuncia a que los gobiernos de este mundo, a que el orden de este mundo es un fracaso. ¿Okay? Cuando decimos que Cristo viene es porque decimos que el único que va a poder gobernar con justicia y con rectitud a todas las naciones y a todos los pueblos, como dice Apocalipsis, es Cristo. Por eso Apocalipsis, cuando se escribe y se habla de que Cristo viene, es una denuncia al imperio romano, que se creía el imperio perfecto y más avanzado de la época, porque habían desarrollado un buen sistema de justicia, porque tenían un ejército poderoso, porque tenían cultura, y los cristianos empezaron a decir, mentira, eso no va a durar, va a caer Roma. ¿Cómo que va a caer si es el imperio más grande y más sólido? No, porque lo único seguro es Cristo, y cuando Él venga, entonces va a gobernar con justicia y con verdad. Y cayó Roma. Así que cuando nosotros decimos que Cristo viene, es que afirmamos que el único señorío con justicia y con verdad que aceptamos es el gobierno de Cristo. Y nos entusiasma. Y tenemos que esperarlo todos los días. Hoy, puede venir esta noche, puede venir mañana temprano, o puede tardarse 1000 años, no lo sé, pero cada día lo espero, porque soy un pentecostal que ama su venida. Amén. Y amén. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Estoy buscando aquí en el chat, pero parece que no hay. Así que si alguien tiene alguna pregunta abierta y directa, adelante. Bueno, no sé si los moderadores toman el tiempo. Muchachos, hay micrófono abierto si quieren hacerle alguna pregunta. Vimos que ponían en el chat preguntas para David, pero si quieren tomar el micrófono también adelante, ¿no? Para poder preguntar sobre alguna duda que tengan. Adelante con toda confianza. Yo vi por ahí a alguien a quien tal vez le da pena, pero preguntaba por el rapto de la iglesia, maestro. Ah, ok, claro. Pero más que rapto, creemos en la venida de Cristo. ¿Sí? Más que en el rapto. El centro es que Cristo viene. ¿Sí? Y obviamente, bueno, el rapto ya es todo un desarrollo teológico, pero hay que tener cuidado. El rapto se ligó con una novela de Tim LaHaye que publicó en los Estados Unidos en la década de los 80, que se llamaba El planeta pródigo. Busquen ese libro. Ahí hablaba del sello de la bestia, de una pareja que anda huyendo. De hecho, es una película, creo que se llama Te has quedado atrás, con las que nos espantaban cuando éramos niños. Y crearon todo un sistema novelesco, que es una novela. ¿Sí me explico? No es que el rapto no exista, existe. Lo que a veces se ha exagerado es en los acontecimientos que hay alrededor de eso. La Biblia no se mete en esos detalles. Entonces, hay que nada más tomarlo con mucha cautela, creer, pero le digo, el rapto es más que Cristo viene. Usted y yo debemos amar y pregonar la venida de Cristo. ¿Va a ser en un rapto? Sí, pero no ese es el centro es que Él viene por su iglesia, es que Él viene por nosotros, Él viene a establecer su gobierno de paz, de justicia, llevarnos y crear un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice al final Apocalipsis. Y bueno, más que crear un cielo, una tierra nueva, más bien es crear una realidad nueva en Él. Muy bien. Tenemos otra pregunta, maestro, que dice, hermanos, saludos. Una pregunta, ¿por qué se dice o se menciona que el diablo sabe que le queda poco tiempo antes de la venida de Cristo? Bueno, el diablo pues obviamente está opuesto al Señor, ¿no? Pero hay que entender algo, ¿no? Y a lo mejor aquí me voy a aventurar un poco a responder esas preguntas que creo que son difíciles. Pero el tiempo solamente existe para nosotros. Nosotros tenemos conciencia del tiempo. Decía Agustín que cuando Dios creó al mundo, creó el tiempo.
porque el tiempo no existe para Dios. Eso dicen los teólogos, o los teólogos ya, que el tiempo no existe para Dios. El tiempo es un problema nuestro. Es decir, en la realidad espiritual el tiempo no es un problema. Es atemporal. Para nosotros sí, porque vivimos nosotros en esa métrica. Incluso decía el filósofo Immanuel Kant, ¿se acuerdan los que han leído un poquito de filosofía? Él hablaba de las categorías y decía, los seres humanos pensamos en dos categorías, tiempo y espacio. Es nuestra realidad. La realidad la medimos por tiempo y espacio. Pero en Dios no hay ni tiempo ni espacio. Así que el diablo sabe que le llega, que su tiempo, o sea, que va a vivir siempre separado de Dios, pero se mueven en otra realidad, es decir, no está con el reloj y ya me quedo un minuto. No, más bien es ese asunto ya nuestro, ¿cómo lo evaluamos? Y vamos con la última pregunta, hermano. Dice, la teología práctica entonces consiste, en los puntos que señaló, que Cristo salva, que Cristo sana. Preguntan que si en eso consiste la teología práctica que usted mencionaba. La teología práctica, en esencia, es entender que no estudiamos teología para informarnos, sino para formarnos. ¿Ok? Incluso esto que yo acabo de decir se puede convertir teología teórica si no la practicamos. Es decir, yo puedo repetir el credo de Cristo sana, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo santifica y Cristo viene. Y hacerla teórica. ¿Ok? Entonces, no es para eso. Esto es para que yo entonces actúe en consecuencia de eso. Y se vuelve práctica cuando yo entiendo que el fin de lo que acabo de escuchar ahora no es aprendérmelo, sino practicarlo. Hacia allá me debe conducir mi teología. Muy bien. Bueno, pues agradezco entonces. Creo que ya no hay preguntas. Si viene otra ponencia. Muchas gracias. Gracias una vez más a Karim por la invitación. Gracias a todos ustedes por escucharme. Y bueno, nos vemos en otro momento si Cristo no viene aún. Muchísimas gracias, profe David.